Bueno, mis amados, esta mañana vamos a seguir en un paréntesis. Recordemos que habitualmente estamos predicando el Evangelio de Juan, nuestra serie para que crean en su nombre. Pero hoy es un día donde nos reunimos para cerrar esta Semana Santa con una declaración que es el centro mismo de nuestra fe. Y es: Cristo ha resucitado. Precisamente, hermanos, porque esta es una frase que hemos escuchado tantas veces. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que Cristo ha resucitado? Muchas veces, ¿verdad? Pero cuando nosotros escuchamos algo tan repetidamente, nace un peligro. Y el peligro es que nos hayamos familiarizado tanto con esta frase que dejemos de sentir el peso real de lo que significa Cristo ha resucitado. Es posible, hermanos, que nuestro corazón pase por alto el significado de esta frase, que la repitamos sin ningún tipo de asombro, que la repitamos con la misma ligereza que nosotros decimos buenos días. Pero, hermano, la resurrección no es un final feliz que se le añadió a la historia del Evangelio para que no fuera tan triste. La resurrección no es un complemento del Evangelio. La resurrección, hermanos, no es una doctrina secundaria del Evangelio. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. De hecho, si nosotros quitamos la resurrección, no vamos a quedar con un cristianismo débil. Lo que va a suceder es que nos vamos a quedar sin cristianismo. Sin la resurrección, nuestra fe, hermanos, no se convierte en otra cosa más que en una filosofía moral, en un consuelo psicológico. Porque, hermanos, nuestra fe no descansa en consejos para vivir mejor. De eso no se trata el cristianismo. Muchas veces lo confundimos. El cristianismo descansa en un hecho histórico. Y este hecho es que la tumba está vacía. Jesucristo murió, pero ahí queda incompleta la historia. Al tercer día resucitó. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está abordando en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. En esta mañana nosotros vamos a estudiar 1 Corintios 15, versículos del 12 al 20. En la iglesia de Corinto, algunas personas estaban afirmando que no había resurrección de muertos. Ellos no estaban negando necesariamente todas las doctrinas, pero sí estaban negando algo que es esencial dentro de nuestra fe. Y Pablo, el apóstol Pablo, en lugar de decir, bueno, no es tan grave que algunos nieguen que Cristo no resucitó, él hace algo interesante que vamos a ver en esta mañana. Y es que él lleva esa idea, que él toma la idea que estaban afirmando algunas personas de la iglesia de que Cristo no resucitó y la va a llevar hasta las últimas consecuencias para que se den cuenta de lo que sucede si pensamos de esa manera. Pablo está diciendo más o menos, bueno, está bien, pensemos por un momento que Cristo no resucitó. Entonces vamos a ver qué pasa si Cristo no resucitó. Y lo que Pablo muestra a lo largo de su argumento no es un pequeño error doctrinal, hermano. Pablo lo que nos va a mostrar aquí es que si no hay resurrección, todo se derrumba. Todo nuestro cristianismo se derrumba. Todo es todo. Se derrumba la fe, se derrumba la predicación, se derrumba la esperanza, la salvación. Por eso el texto, hermano, no solo nos habla de resurrección. El texto nos muestra por qué la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Por eso yo quiero que usted esté atento, porque lo que vamos a estudiar en esta mañana
es una doctrina fundamental en su fe. El título de nuestro sermón: ha resucitado. El problema, primer punto, lo dividí en 3 puntos este sermón. El primer punto es el problema, versículos 12 y 13. Segundo punto, las consecuencias, versículos 14 al 19. Y tercer punto, la esperanza real, versículo 20. Nuestro texto sabemos que es 1 Corintios 15, del 12 al 20. Entonces vamos a leer nuestro texto, oramos y continuaremos con nuestro sermón. Vamos a 1 Corintios 15. Quiero que usted lea atentamente el pasaje, que piense mientras lee en lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana también la de fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Amén. Padre amado, gracias Señor por tu misericordia al permitirnos estar enfrente de tu palabra para escucharla, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, capacítanos para atesorarla y, Señor, ayúdanos a vivirla. Oro, Señor, para que tengas misericordia de mí y obres en mi vida, Señor, de manera que yo pueda presentar este pasaje de una manera fiel, de una manera que te honre, de una manera, Señor, que mis hermanos puedan comprender y ser transformados a través de tu palabra. Señor, bendice este tiempo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos con nuestro primer punto, el problema. Versículos 12 y 13. Ahora, hermanos, miremos cómo Pablo introduce el problema que se está presentando dentro de esta congregación. Él dice en el versículo 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y yo creo que nos detengamos aquí por un momento. Pablo no le está hablando a personas que estén alejadas del evangelio, no está hablando con incrédulos, está hablando con personas que escuchan la verdad, que han escuchado la verdad. Él está hablando a gente dentro de la iglesia. Él es gente que escuchaba la predicación cada domingo, gente que participaba, servía en la vida congregacional, gente que cantaba verdades acerca de Cristo, personas que profesaban creer en Cristo, y sin embargo había entre ellos, entre esas personas, entre esos creyentes, algunos que afirmaban algo que es profundamente problemático, hermanos. Ellos decían que no había resurrección de muertos. Y esto es algo que ya debe empezar a llamarnos la atención aquí dentro de nuestro sermón. Porque nos muestra que, hermanos, es posible que estemos cerca a la verdad. Es posible que nosotros escuchemos la verdad. Es posible que participemos en un ambiente donde la verdad de Dios es proclamada.
y aún así sostener ideas que contradicen el Evangelio. Hay un peligro, una línea delgada. Ahora, quiero que entendamos bien lo que está pasando aquí. Ellos no necesariamente, hablando de los corintios, estaban negando de forma directa la resurrección de Cristo. Probablemente ellos no estaban diciendo, yo no creo que Cristo haya resucitado. Eso no es lo que estaban diciendo ellos. Pero ellos estaban negando algo que aparentemente parecía menos grave que decir que Cristo no ha resucitado. Ellos no estaban creyendo en la resurrección de los creyentes, en su propia resurrección. O sea, ellos decían, Cristo resucitó, pero no creo que los creyentes resuciten. Y aquí es donde el texto nos enseña que afirmar esto, cuando existe una doctrina fundamental, hermanos, no es un asunto menor, no es algo que podamos tomar a la ligera. Es algo que va a afectar el Evangelio. El Evangelio, que es lo fundamental en nuestra vida de fe. Y quiero que miremos lo que dice el versículo 13. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y Pablo aquí, hermanos, está conectando de manera inseparable dos realidades del Evangelio. Son inseparables. Una es la resurrección de los creyentes y la otra la resurrección de Cristo. Esto no se puede dividir. Y él no las trata aquí como temas independientes, lo estamos viendo. Si tú niegas que Cristo resucitó, tú niegas que los creyentes resucitaron. Si tú dices, no, los creyentes resucitan, pues no resucitan, Cristo no resucitó. Eso no se, o sea, niegas una, niegas la otra. O sea que en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, tú no puedes afirmar que Cristo resucitó y al mismo tiempo negar la resurrección de aquellos que han puesto su esperanza en aquel que resucitó. Esto no es coherente, hermanos. Afirmar esto rompe la lógica misma de nuestro Evangelio. Y aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender. Y es que la Escritura no permite una fe selectiva. No permite un cristianismo donde somos nosotros quien decidimos qué doctrina podemos aceptar y qué doctrina podemos rechazar. No podemos decir, creo en Cristo, pero no creo en esto. Acepto esta parte del Evangelio, pero no, esta otra parte del Evangelio no me convence, entonces no la acepto. O sea, no se puede, hermano. Y para el apóstol, eso no es una fe madura. Para la Escritura, eso no es una fe madura. Es una fe contradictoria. Y es lo que nos va a demostrar aquí el apóstol Pablo. Y aquí hay algo clave. Hermanos, la resurrección no es una doctrina aislada. No es un tema más dentro de muchos temas que tiene la Biblia. Esta doctrina de la resurrección es una doctrina que está unida a todo el Evangelio, a todo el Evangelio. Si tú quitas la resurrección, el sacrificio de Cristo pierde sentido. Queda mucho cercenado el Evangelio. La victoria sobre el pecado que desaparece. Si Cristo no resucitó, no hay victoria sobre el pecado. La esperanza futura de estar junto a Dios algún día se derrumba. No puedes tener esa esperanza entonces. Tú, al quitar la resurrección, no estás quitando un simple detalle que adorna el Evangelio. Tú estás desarmando la estructura completa del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo no trata esto como un error secundario, no lo deja pasar. Él lo trata como algo que es fundamental dentro de nuestra fe. Hermanos, y esto debe confrontarnos realmente. Porque probablemente ninguno de los que estamos aquí, yo creo que diría abiertamente, yo no creo en la resurrección, no creo que ninguno lo haga. Pero sí es posible que tú estés viviendo una vida de fe
como si no existiera la resurrección. Y eso es igual de serio que si tú negaras la resurrección. Podemos afirmarlo, pero podemos estar viviendo negándolo con nuestras acciones. Es posible afirmar con nuestros labios, Cristo ha resucitado. Pero también es posible vivir una vida donde el temor esté gobernando tus decisiones, donde la preocupación es lo que domina tu corazón, donde el pecado sigue reinando sin que tú luches por mortificarlo, donde tu esperanza esté quizás puesta solo en esta vida. Hermano, cuando vivimos así, de esa manera, entonces estamos negando lo que afirmamos con nuestras palabras. Porque si Cristo, nuestro Salvador, realmente ha resucitado, entonces esa verdad debería afectar la manera en que tú vives, la forma en que enfrentas el sufrimiento, la manera como luchas contra el pecado, la manera en que tú miras el futuro, tus expectativas acerca del futuro. La resurrección afecta toda tu vida. Pero esto no solo se ve en la manera en que vivimos, también se manifiesta en una forma sutil, hermanos. A veces tratamos la doctrina de la resurrección como algo lejano, algo que va a suceder, como algo que es teórico, como si la resurrección no tuviera impacto en nuestra vida diaria presente. Hermano, pero la Escritura no permite eso. La Escritura no permite reducir la resurrección a algo sin importancia para tu vida presente. Eso distorsiona completamente la fe cristiana. Entonces la pregunta que este texto nos obliga a hacernos en esta mañana, hermanos, es: ¿nuestra fe es una fe completa o es una fe a medias? ¿Creemos en todo lo que enseña la Escritura acerca del Evangelio? ¿O solo creemos en las cosas que nos convienen del Evangelio? ¿Estamos sometidos a la totalidad de la verdad de Dios? ¿O negociamos con la verdad? Unas cosas sí, otras cosas no. Hermanos, no existe tal cosa como un cristianismo incompleto. O tú eres cristiano o no eres cristiano. O creemos en el Cristo resucitado tal como es, o estamos construyendo algo diferente a la verdad bíblica. Pero el texto no se queda ahí. El texto nos está preparando para algo más profundo. Hermano, porque si negar la resurrección ya es algo grave, es grave negar la resurrección. El pasaje nos va a mostrar cuáles son las consecuencias de negar la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, ¿a dónde nos lleva eso? El texto no deja esa pregunta en el aire. El texto nos va a mostrar cuáles son las consecuencias de no creer en la resurrección. Y ese es nuestro segundo punto. Consecuencias. Versículos del 14 al 19. Pablo da un paso más. Pablo no solamente nos muestra, como nos mostró, lo veíamos ahorita en el primer punto, la incoherencia de negar la resurrección. No solo dice, es incoherente y ya, no. Él nos va a mostrar las consecuencias de que Cristo permanezca muerto. Y lo que sigue es una serie de afirmaciones, hermano, que una tras otra van a derribar completamente la fe cristiana si Cristo no ha resucitado. Y Pablo toma esa idea que tienen los corintios
Si Cristo no resucitó, como ustedes niegan la resurrección, están negando la resurrección de Cristo al tiempo, porque no se puede dividir resurrección de creyentes y de Cristo. Entonces, si Cristo no resucitó, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasaría si Cristo no ha resucitado? Es como si dijera, bueno, está bien, pensemos qué implica eso. Y lo que encontramos es alarmante. Es alarmante. ¿Qué sucede si Cristo no ha resucitado? Lo primero lo vemos en el versículo 14, y es que nuestra fe sería una fe vacía. Mira lo que dice el versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. La palabra vana, ¿qué significa? Vacía, sin contenido, sin valor, sin algún efecto. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, todo lo que se predica, todo lo que se cree, no tiene ningún tipo de valor ante Dios. No hay buenas noticias si Cristo sigue muerto. Porque el Evangelio no es solo que Cristo murió, el Evangelio es completo. Cristo también resucitó. Y si usted mira cuando empieza 1 Corintios, Pablo dice, este es el Evangelio que yo les he predicado. Que Cristo murió, que al tercer día resucitó. Y es algo verídico, porque muchos hermanos lo vieron. Es más, algunos de esos hermanos aún están vivos, pregúntenles. Es lo que es el contexto de este pasaje. Hermano, Cristo murió y resucitó. Si Cristo sigue en la tumba, no hay victoria, no hay esperanza. Olvídate de la salvación, olvídate. No hay salvación. Ahora, ¿cuál es otro efecto de que Cristo no haya resucitado? Según lo que decían aquí algunos hermanos corintios. Estaríamos creyendo en una mentira. Versículo 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Es decir, que los apóstoles serían mentirosos. Nuestra predicación cada domingo aquí sería un engaño. No estaríamos hablando de un pequeño error, estaríamos hablando de una fe construida sobre una mentira grave. ¿Qué más sucedería si Cristo no ha resucitado? Seguiríamos en nuestros pecados. Versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Es claro el pasaje. Y esto es aún más profundo. Hermanos, la resurrección no solamente es un milagro impresionante, es la confirmación que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Es como si Dios estuviese diciendo con la resurrección, la deuda ha sido pagada. El sacerdote, el sumo sacerdote salió del lugar santísimo al tercer día vivo. Tiene un trasfondo del Antiguo Testamento. Cuando un sacerdote entraba al lugar santísimo a interceder por el pueblo, él tenía que salir al tercer día vivo. Si él no salía vivo, el sacrificio no era acepto y el pueblo seguía en sus pecados. Y eso es a lo que apunta la resurrección de Cristo. Cristo entró al lugar santísimo y salió vivo. Dios está confirmando la deuda por el pueblo ha sido pagada. Y Hebreos nos dice que de una vez y para siempre. Pero si Cristo no resucitó, hermanos, no hay deuda cancelada. El pecado no fue vencido. La culpa permanece. Merecemos el infierno. Seguiríamos exactamente en la misma condición delante de Dios. ¿Cuál es la condición que nos dice la Escritura? En la que estamos antes de arrepentirnos, sin perdón, sin justificación, sin reconciliación. Grave afirmar que Cristo no ha resucitado. Si no hay resurrección, no hay esperanza para los que murieron ya. Versículo 18.
entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Vivieron una vida para nada. Y esto es algo muy serio porque significa que no hay vida eterna, no hay esperanza de resurrección futura, no hay reencuentro con aquellos que partieron en Cristo. Todo termina en la tumba. Grave. ¿Qué más implicaciones tendríamos si Cristo no ha resucitado? Seríamos los más dignos de lástima. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque, hermanos, habríamos puesto toda nuestra esperanza, toda nuestra vida, toda nuestra fe en algo que no es real, una mentira. Y aquí Pablo está llevando la lógica hasta el final. Él está diciendo, sin resurrección no hay verdad, todo el cristianismo se derrumba. Y aquí es donde el texto nos sacude directamente a nosotros, hermanos. Porque nos obliga a entender algo fundamental. El cristianismo no es útil para tu vida si el cristianismo no es verdadero. No se trata de que, es que ser cristiano me ayuda, me da paz, no importa las doctrinas, yo creo esta no me parece tan... Lo que pasa es que me da paz ir a la iglesia, me da paz hablar con hermanos cristianos, me hace sentir mejor, me respetan de pronto un poquito más si yo me hago llamar cristiano. No, hermano. O el cristianismo es verdad o no sirve para nada. Hoy en día muchas personas quieren un cristianismo que funcione y ya, no importa que no sea completamente verdadero. El cristianismo, ellos quieren uno que consuele en medio del dolor, un cristianismo que motive cuando faltan fuerzas, un cristianismo que acompañe en momentos difíciles. Pero la Escritura no nos ofrece algo que funcione y ya. Si Cristo no resucitó, no hay nada que rescatar. Nada. Y esto nos confronta a un nivel más personal. Es posible vivir una fe superficial. Es posible que muchos creyentes estén viviendo una fe en la que nunca se han detenido a pensar seriamente en lo que creen. Nunca. Una fe que da por sentado el Evangelio, pero que no entiende realmente lo que significa el Evangelio, lo que implica en tu vida el Evangelio, cada doctrina del Evangelio. Y vivimos un cristianismo ligero. Una fe que repite verdades solamente, pero que nunca medita en esas verdades, ni aplica esas verdades en su vida. Debes entender las implicaciones del Evangelio para tu vida. Por eso muchos viven una vida ligera, en angustia, sin fe, sin crecimiento, porque no entienden las implicaciones del Evangelio para su vida. Pero mira lo que Pablo está diciendo. Pablo te está llevando al punto donde tú tienes que decidir o esto es verdad o no es verdad. O voy en serio en esto creyendo lo que dice la Biblia o no y ya. Porque si esto no es verdad, estás perdiendo tu tiempo. Porque estás edificando tu vida sobre algo que no es real. ¿Para qué edificas la vida en algo que tú no crees? Pero si esto es verdad, hermano, como lo es, cambia todo en tu vida. Lo cambia todo. Y aquí hay algo muy importante. Y es que este texto no nos deja permanecer neutrales.
No nos permite decir simplemente, qué interesante, qué bonito mensaje. No. Hermano, tú no puedes escuchar esta verdad de la Escritura y salir como si nada hubiera pasado. No puedes hacerlo. Ahora, hermanos, vemos que Pablo ha llevado todo al límite. Nos ha mostrado qué ocurriría si Cristo no hubiera resucitado. Y cuando ya no parece haber esperanza, cuando todo parece estar perdido, Pablo irrumpe con una declaración gloriosa. Y ese es nuestro tercer punto, la esperanza real. Después de todo lo que Pablo ha mostrado, de llevarnos a lo que pasaría si Cristo no hubiera resucitado. Cuando todo se ve oscuro, cuando todo parece que se derrumba, hermano, Pablo introduce una frase que lo cambia todo, y esa frase debe cambiar todo en tu vida. Él dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y quiero que nos detengamos aquí. Yo no quiero que tú vayas muy rápido por este pasaje. No quiero que lo leas como una frase más. Este pasaje es el esta frase, hermano, es el corazón del mensaje. Es el corazón. El texto no dice, tal vez Cristo resucitó. Posiblemente Cristo resucitó. Según algunos, Cristo resucitó. No. Pero ahora, Pablo está diciendo, en contraste con todo lo anterior, con todo eso oscuro que les mostré, si Cristo no hubiera resucitado, en oposición a toda esa oscuridad, tienes toda la esperanza para esta vida y la vida eterna, porque Cristo sí ha resucitado. No es una idea. Aquí Pablo no está hablando metáfora, simbolismo. Está hablando de un hecho real. Cristo realmente salió de la tumba. La muerte no pudo retener al Señor. El pecado no pudo vencerlo. La tumba no pudo contenerlo. Cristo vive. Y esa es la verdad con la que debes vivir tú. Con todas las implicaciones de que Cristo viva. Esto revierte lo anterior. Todo eso que Pablo dijo antes, todas esas consecuencias devastadoras, donde la fe sería vana, donde andaríamos en una mentira, donde andaríamos en nuestros pecados, todo eso, hermanos, queda completamente anulado con esta verdad. Cristo vive. Cristo vive. Cuando Pablo dice que Cristo ha resucitado, ¿qué está afirmando con esto? ¿Cualquier cosa? Qué bonito mensaje, qué chévere que no quedó muerto. No. Él está diciendo, el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. La justicia de Dios fue satisfecha. El poder del pecado quebrantado. La muerte fue derrotada. La resurrección es una declaración pública de Dios. Dios con la resurrección está diciendo, la obra de mi Hijo es suficiente para tu salvación. Y añade algo más, Pablo. Él dice que Cristo es las primicias de los que durmieron. ¿Y qué significa esto? Que Cristo no resucitó para sí mismo, solo por levantarse de los muertos. Cristo resucitó como el primero de muchos. Él es las primicias. Este es un lenguaje del Antiguo Testamento.
Hermano, las primicias eran el inicio de la cosecha. Lo primero que salía del campo, esos primeros frutos que apuntaban o despuntaban, ellos los cogían, se los ofrecían a Dios. Pero estos primeros frutos que salían eran importantes, porque eran una señal de que la cosecha había comenzado. Era la garantía, esos primeros frutos, de lo que venía en camino, una cosecha. Entonces Pablo lo que está diciendo es algo glorioso. Así como Cristo resucitó, al ser en las primicias, su pueblo resucitará, su pueblo es la cosecha. Su resurrección no apunta a un evento aislado, es el comienzo de algo más grande. Así como las primicias aseguraban que la cosecha venía, la resurrección de Cristo asegura que los suyos también resucitarán con Él. ¿No es esperanzador esto, hermanos? No es solo que Cristo vive, es que en Él hay vida eterna para todos nosotros. Hermanos, y esto no es solo teología, esto es esperanza, Dios. Es esperanza. Esto significa que aquel pecado con que tanto luchas no tiene la última palabra. La culpa que pesa en tu vida no tiene la última palabra. El sufrimiento que enfrentas no tiene la última palabra. Ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Es Cristo quien tiene la última palabra. Y esa palabra es vida. Vida. Pero quiero llevarte esto aún más cerca. Hermano, esto no es solo información doctrinal. No quiero que te vayas con la cabeza más llena de información doctrinal. Esta verdad es algo que debe transformar tu vida. Debe transformarla. Porque al final todos estamos confiando en algo. Algunas personas confían en su moralidad. Soy muy bueno. Otras en su esfuerzo, que soy muy inteligente. Otras en su religión, es que voy todos los domingos a la iglesia, ¿verdad? Y me levanto temprano a orar. Otros en su buena vida, es que Dios me ha bendecido. Pero confiar en esas cosas no te va a salvar. Si Cristo ha resucitado, no son las cosas externas a Cristo lo que te va a salvar. Es Cristo quien salva. Entonces la pregunta es, ¿estás confiando en un Cristo vivo? ¿O estás confiando en algo que no tiene poder para salvarte? ¿Estás viviendo tu vida como si Cristo estuviera vivo? Porque Él está vivo. Él vive y Él reina con poder. ¿Hay evidencia de vida nueva en ti? ¿Hay evidencia de gracia en tu vida? La resurrección de Cristo no solo garantiza una vida futura. La resurrección de Cristo produce vida nueva, ahora, en esta vida. No una vida perfecta, pero sí vida nueva, real. Una vida donde hay arrepentimiento. Una vida donde hay lucha real contra el pecado. Una vida donde hay deseo intenso por Dios. Una vida de transformación progresiva. No puede ser el mismo
si hay un Cristo vivo. La pregunta es, ¿estás siendo transformado? ¿Hay evidencia de vida nueva en ti? ¿Qué significa para ti la resurrección hoy? Hermano, la resurrección de Cristo no solamente es una verdad en la que creemos. La resurrección de Cristo debe ser una realidad en la que nosotros descansamos. No hay un Dios muerto, hay un Dios vivo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Porque esto significa que Cristo esté vivo. Hermano, que tu vida no está sostenida por tus fuerzas. Hay un Dios que la sostiene, un Cristo vivo. Está sostenida por ese Cristo, tu vida. Cuando luchas contra el pecado y sientes debilidad, no estás solo. Hay un Cristo vivo. Cuando atraviesas sufrimiento y no entiendes lo que Dios hace, Señor, ¿qué pasa? No entiendo lo que está pasando. Descansa, hay un Cristo vivo que ve tu dolor. Cuando el futuro parece incierto, hay un Cristo vivo. ¿Por qué vives una vida como si Cristo estuviera muerto? Tienes un Dios que vive. Y eso cambia completamente la manera en que caminas cada día, entender esta doctrina. No estamos siguiendo a un Salvador del pasado que solo leemos en un libro. Estamos siendo guiados y sostenidos realmente por un Salvador que vive. Nosotros no estamos confiando en un recuerdo del pasado, hermanos. Estamos confiando en una persona. Y esa persona es un rey que gobierna todas las cosas. Gobierna cada situación, gobierna tu vida, gobierna lo que enfrentas, gobierna, el rey. Ese es tu Dios, ese es tu Salvador. Y ese Salvador vive. Y esa es la esperanza en la que tú debes caminar. La esperanza cristiana no es frágil. No es una esperanza frágil. A veces nos gusta hablar de economía, finanzas, fútbol, pero nos da miedo hablar del evangelio. ¿Por qué? Es nuestra esperanza, es firme, fuerte. No es una esperanza que dependa de nosotros. Es una esperanza que depende de aquel que venció la muerte, que gobierna sobre todas las cosas, que es el dueño de todo. Y si Cristo ha resucitado, hermano, tú puedes descansar. Tranquilo, confía en ese Salvador porque está vivo, no está muerto, ha resucitado. Confía en Él. ¿Por qué no confías en Él? Hoy no celebramos una verdad solamente. Termina Semana Santa, Cristo resucitó. Es una verdad. Pero lo que estamos celebrando realmente es una realidad. Una realidad. Una realidad que transforma nuestra vida. Cristo no está en la tumba, no está muerto, vive. Y eso significa que el sacrificio fue suficiente para tu salvación. El pecado fue vencido. La muerte fue derrotada. La salvación es real. ¿Has confiado en Cristo? Eres salvo. ¿Eres salvo? ¿Vas a estar con Dios? Pero eso también significa algo más. No puedes permanecer indiferente porque Cristo ha resucitado. Y esto no solo debe consolarnos, hermanos.
Ese Cristo que vive te llama, te está llamando. Llama al arrepentimiento, llama a la fe, llama a rendir completamente nuestra vida a Él. Rinde tu vida a ese Salvador. Vale la pena, hermano. No hay manera más dulce de gastarnos que rindiendo nuestra vida a Dios. Tal vez algunas personas han estado cerca de la verdad, han escuchado, han entendido, han estado expuestos al Evangelio, pero aún no han respondido realmente al llamamiento de Cristo. Hoy, mañana no, hoy, hermano, es el día de que tú respondas. Y que no respondas a una emoción pasajera. No respondas a una experiencia momentánea. No respondas a algo diferente a Cristo. Responde al llamado que te está haciendo Cristo. A vivir para Él. A servir a tus hermanos. A vivir una vida que honre a Dios. En el lugar donde estés. Siendo el mejor estudiante, el mejor trabajador, el mejor padre, madre, hermano, tío, primo. Hazlo todo para la gloria de Dios. Comas o bebas o cualquier cosa que hagas. Para los que creen, esto no es algo que celebramos una vez al año cuando hay Semana Santa. Es la verdad que define nuestra vida. Es una verdad. Define tu vida. Nosotros como cristianos, como creyentes, vimos a la luz de una tumba que está vacía. Vivimos sabiendo que nuestro pecado ya ha sido tratado. Hay un Salvador que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Que nuestra vida tiene propósito. Que nuestro futuro está seguro con Cristo. Así que, hermano, hoy, al salir de aquí, hagámoslo con una certeza firme. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Y esa verdad es la verdad en la que debemos descansar. Y esa verdad es la verdad que debe sostener tu vida. Y mi oración, hermano, es que no solamente nosotros afirmemos esto con nuestros labios, sino que vivamos con todo nuestro corazón esta verdad. Porque Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y eso no solo es una verdad para creer. Eso, hermanos, es una realidad para vivir. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por toda tu misericordia y gracia para pecadores como nosotros. Tú enviaste a tu Hijo, quien vivió una vida santa, una vida perfecta, aquella vida que nosotros no podemos vivir, que murió bajo la ira de un Dios santo, pero que resucitó. Un sacrificio que fue acepto por el Dios que había sido ofendido por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esa realidad. No nos permita solamente tener eso en nuestra mente como algo teórico, sino como algo que debemos vivir. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. Amén.